Bueno, un programa más entre papeles, queridos hermanos, hoy desde el Archivo Histórico Arquidiocesano de Caracas. Y hoy estoy con mi querida amiga y compañera de trabajo, la profesora Nancy, además de un elenco maravilloso, nuevamente el doctor Eduardo Fernández, el padre Osvaldo, quien hoy está y nos va a hablar un poco sobre lo que vamos a tratar el día de hoy sobre Monseñor Mariano Martí, a propósito de la celebración de hace un par de años de los 220 años, serían 222 años, de la visita pastoral a Venezuela. Y también el profesor Alejandro, y también nos acompaña nuestro querido hermano y compañero Irán Hernán Carmona. Profesora muy querida Nancy, tenemos acá una pieza extraordinaria, el libro secreto de Monseñor Mariano Martí. ¿Alguna vez ustedes han descubierto que un obispo tiene un libro secreto? Sería interesante saber qué escribe un obispo. Eduardo, ¿qué escribe entre las cosas secretas? ¿De qué trata un obispo? ¿De qué va a hablar un obispo en su libro secreto? Hace unos años, afortunadamente, muchos años atrás, cuando existía el microfilm, antes de la digitalización, la Academia Nacional de la Historia sabiamente logró microfilmar y logró publicar este libro maravilloso. Gracias a Dios, porque gran parte de este texto se perdió por una pésima y terrible conservación. Profesora Nancy, cuéntenos un poco por qué tenemos este libro de esta manera. Ok. Bueno, el libro se mantiene en su estado original. Original me refiero a que, bueno, tuvo una encuadernación donde el padre Mariano Martí, el Mariano Martí, llevaba el registro de todas sus visitas a todo el país donde iba quedando registrado. Y posiblemente, ¿Qué material es este? Esto es cuero. Cuero, ¿verdad? Cuero, es un cuero de animal, generalmente son de ternera, y por su dureza y su característica, eso era lo que se utilizaba para proteger el papel, pues, en ese momento. El papel o el soporte donde el hermano escribía era un papel de muy buena calidad, por eso lo tenemos todavía, a pesar de que por el hecho de quererlo cuidar tanto, siempre había las personas que con muy buena intención, pero sin conocimiento, lo quería Manipulaban pues el manipular texto. y si lo veían rápido, entonces le pegaban un tape con la mejor intención, pero que a la larga fue un daño, y estos son los problemas que él presenta ahora. También estuvo resguardado, pero sin ningún cuidado, para protegerlo, abandonado por allí, y sufrió el ataque de insectos, que lo vemos aquí. Los insectos billosos comieron parte de la cubierta, y eso es uno de los daños principales que tiene el papel. Ok, podemos decir que lo tenemos todavía por la calidad del papel, porque hasta la mediados del siglo XIX los papeles eran de muy buena calidad. Sin embargo, estamos acá en el archivo preparándonos para en determinado momento comenzar con lo que es su trabajo de restauración. Ahorita lo tenemos en un estado de preservación donde tenemos control de humedad y temperatura, de manera que el Eso es bastante. eso es mucho, Se detuvo. el daño se detuvo. Se detuvo, eso es bien importante. Estamos hablando de un texto del siglo XVIII, para que tengamos claramente, es decir, finales de 1700. O sea, significa que es un documento, primero, muy valioso, porque estudiar a Mariano Martí significa estudiar geografía, historia, vida cotidiana, geografía, yo creo que me atrevería a decir física, matemática, moral, historia, todo de la colonia venezolana. Además, es una visita pastoral sin los medios que existen hoy. Cuando algunos obispos no visitan ni siquiera sus propias parroquias, pero Monseñor Mariano Martí, que además no vivía en Venezuela, Monseñor Mariano Martí vivía en Puerto Rico. Obispo de Puerto Rico y de Venezuela. Renuncia y se encarga. Entonces el reino le dice, bueno, vamos a mandarte a Caracas, que hay un clima mejor. Y ese es un tema bien interesante.
Bueno, vamos entonces, profesora Nancy, le invito a sentarse aquí Gracias. con esta maravilla del libro secreto de Monseñor Mariano Martí. Ya veremos de qué habla un poco este libro. Cuéntanos un poco quién fue Mariano Martí. Bien, Mariano Martí fue un obispo que de origen español. Él era profesor, era una persona con una cultura muy amplia, y en un momento de su vida el rey lo nombra obispo de Puerto Rico. Él en aquel tiempo visitó también la diócesis de Puerto Rico, que aparentemente parece una diócesis pequeña, pero la diócesis de Puerto Rico también tenía los anejos ultramarinos, que eran territorios propiamente venezolanos, es decir, que abarcaba la región de Cumaná, la isla de Margarita, la isla de Trinidad y Tobago, y Sí, gran parte del centro y del oriente, porque el occidente formaba parte de lo que hoy Colombia, pues, ¿no? Y él hizo esas visitas, él enferma, se siente con poca fuerza, y entonces se produce el traslado a la sede de Caracas. Y allí también inicia esta larga travesía de la visita, que duró más de 12 años, donde él fue visitando todos los rincones de esa vasta diócesis, que era muy amplio. El libro personal que tienen aquí presente, más llamado Secreto, es un libro personal porque él ahí anotaba las cosas que él veía y que no podían aparecer en el libro de la visita, porque eran cuestiones personales que él veía de la gente, de los pastores, de los religiosos, de los conventos, y que él era como una especie de guía para que él después supiera cómo enfrentar problemas o dificultades que al momento de su muerte. Y al que le guste el chisme, hay que ir a ese libro. De hecho, él fue muy prudente. De hecho, el obispo, si ustedes ven en algunas partes, está tachado el libro. Es decir, él tacha algunas líneas. Así ¿verdad? Como para que si alguien lee el libro, no perjudique a la persona. Pero además de eso, Osvaldo, hay otra cosa importantísima, importantísima. Ustedes saben que cuando Monseñor Mariano Martí empieza a verse ya aquejado de salud, él mandó a ordenar a quemar este libro. Gracias a Dios no se les ocurrió quemarlo. Su secretario, que en aquel momento no cumplió con la orden que le dejó. Gracias a Dios. Al momento de su muerte, quemar el libro. Y gracias a esa decisión de este sacerdote que desobedeció a su obispo, nosotros hoy conocemos el libro personal o el libro secreto, donde aparece pues. Así que saben, Eduardo, si Marisabel te manda, si tú me le mandas a quemar, ya le diremos a Marisabel que no queme nada, que todo lo guardemos, para que eso quede y preserve el conocimiento de nuestra historia. Cuéntanos un poco, ¿qué nos deja Mariano Martí hoy? ¿Cuáles crees tú que han sido sus grandes aportes a la historia de Venezuela y sobre todo a la iglesia de Venezuela? Bueno, en primer lugar, yo pienso que Mariano Martí dejó un documento valiosísimo para la colonia, o lo que se llama la colonia. Nosotros preferimos llamar la etapa hispánica. Es un documento tan valioso porque no solamente abarca una cuestión religiosa, sino abarca también una cuestión social, económica. Se hablan ahí de censos, de tributos, se habla de demografía, se habla de etnohistoria, se habla de la flora, la fauna, de la situación de todo lo que en aquel momento es una recopilación importantísima de datos que nosotros tenemos de esa Venezuela que es del siglo XVIII, prácticamente casi a inicios de la independencia. A nivel eclesial, nosotros podemos constatar cómo la Iglesia católica se había desarrollado, qué cantidad de sacerdotes había en aquel momento, cómo estaba conformada y cuáles eran los diversos escenarios de pastoral, de misión, de compromiso que tenía la Iglesia en aquel momento. Yo creo que eso es lo más valioso de Monseñor Martí. ¡Qué belleza! La iglesia. ¡Qué belleza! Y doctor Eduardo, usted que no es experto en Mariano Martí, pero me imagino que lo habrá escuchado. Claro. Cuéntanos un poco qué impresión te da este obispo que no era venezolano, pero que se hizo venezolano recorriendo a pie, sin tener todos los medios,
con mula, con canoa, con cualquier cosa, pues llegó hasta los confines de lo que era su territorio. Una enorme admiración, sin duda alguna que es un personaje admirable. Las circunstancias me han concedido a mí el privilegio de poder recorrer intensamente la geografía venezolana, pero eso fue a partir de 1958. Había carreteras, no eran muy buenas, en algunas partes muy malas, pero yo siempre pensaba en el señor Mariano Martí. Decía, ese hombre se dedicó a recorrer esta inmensa geografía nacional. Cuando no había carreteras, cuando no había automóviles, yo he podido utilizar carros, bestias. Por ejemplo, el sur de Mérida yo lo conocí en mula, porque no había carreteras en esta época. Y aviones, helicópteros, de todo tipo de vehículos. Yo pienso, Mariano Martí, como pienso también, por cierto, en el señor Hugo y los blancos, fueron unos investigadores alemanes que se metieron aquí recorriendo la geografía. Pero Mariano Martí lo hizo por un celo apostólico, por una devoción religiosa, por el cumplimiento de un apostolado. Y es un personaje admirable. Y tener el libro confidencial, digamos, íntimo, de Monseñor Mariano Martí con sus anotaciones, es una pieza valiosísima para el conocimiento de la historia colonial. ¡Qué maravilla! Y además quiero decirles que hace 6 años, cuando entramos en este archivo para reorganizarlo, para conservarlo y sobre todo para ponerlo al servicio de la investigación como fuente documental preciosa para el estudio y el conocimiento de la historia de la Iglesia y de la historia civil venezolana, pues aquí tenemos también a dos de estos grandes peritos, conservadores, historiador y conservadora, que este texto estaba en un estado terrible de descomposición. Yo considero que si no hubiésemos metido mano en este proceso, este libro no existiría en este momento. Sería puramente ceniza o quedaría prácticamente reducido a nada, a polvo, porque la ceniza es después que lo quema. Aunque en algún momento se cometió la estupidez de quemar algunos textos por ignorancia o por desconocimiento de lo que son las técnicas de conservación. Yo le pregunto, profesor Alejandro, ¿cómo ha sido usted que está en el día a día en este proceso de en la conservación y en la restauración, pero sobre todo en la investigación? ¿Qué ha sido para usted lo que le ha nutrido cuando se ha encontrado con una fuente documental como esta? Importantísimo. Todo lo que trae don Mariano Martí y cualquier otro obispo es importante para la vida social, política y económica. Y por supuesto no existe la parte religiosa. Son datos que solo ellos lo vivieron y lo transmitieron a través de sus memorias, diría. Y eso es lo que efectivamente usted y la Iglesia ha tenido como meta preservar, conservar para aprovechar Y como yo lancé un reto en el programa pasado, que el boletín, si es próximo, debe ser un boletín especial a Monseñor Rafael Arias Blanco, yo creo necesario que tenemos la obligación de llevar a feliz término este proceso de intervención y de restauración. Porque textos como estos, hay ya unos cuantos también adicionales, que tenemos que rescatar para no solamente conservarlos, sino para estudiarlos y de alguna manera sacarle el gran provecho que todas estas reflexiones y todos estos datos aportan a la investigación, al estudio y al conocimiento de la historia de la Iglesia en Venezuela. Bueno, yo quisiera agradecerles, doctor Eduardo, mi querido padre, compañero, colega, padre Osvaldo Montilla, miembro de la parte de los padres dominicos en Venezuela. ¿Cuándo vinieron los dominicos, por cierto, a Venezuela? En 1514. Imagínense ustedes, desde 1514, después se fueron y regresaron.
Bueno, no nos fuimos, nos Los fueron, expulsaron. los votaron, por eso les digo. Yo creo que Guzmán Blanco. No, antes, con Páez en 1837, él, Bueno, ya saben que extingue las los órdenes dominicos de- tuvieron problemas ya desde Páez, imagínense ustedes, y después me imagino que Guzmán Blanco también la completó y los volvió a sacar. Ya no estábamos en Guzmán Blanco. Les encanta que los voten, pero ellos siempre regresan. Y hoy en día despliegan una labor pastoral impresionante, muy hermosa. Cuéntanos cuántos dominicos hay hoy actualmente en Venezuela, En Venezuela ahora somos pocos. pero no importa, pero buenos. ¿Cuántos más o menos hay? Bueno, somos actualmente unos 18 religiosos. 18 sacerdotes dominicos en Venezuela, un dato interesantísimo, importante. Ojalá que se multiplican, que sean verdaderamente En el muchos de más, Santo Tomás, ahí en Campo Alegre. Campo Alegre, sí. y entre otras muchas. Sí. Profesor Alejandro, muchas gracias también, y profesora Nancy, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su atención y que próximamente nos volveremos a ver desde el Archivo Histórico de Caracas en este programa Entre Papeles.